Hoy es el 21 de abril y estamos en la primera semana de mayores restricciones otra vez por el tema de la pandemia y el avance de la segunda ola, digamos, del virus. Lamentablemente, eso significa que no podemos reunirnos esta noche para orar y de todo modo seguimos haciendo el estudio de esta forma virtual sobre el hecho de estar en Cristo. ¿Por qué estoy en Cristo? En este estudio, para repasar un poco para los que por ahí no se dieron cuenta o no han participado tanto, es que estamos viendo un montón, literalmente centenas de verdades o realidades que suceden en nuestras vidas porque estamos en Cristo. Hemos considerado esto desde la epístola a los Efesios, luego los 4 evangelios, la epístola a los Romanos, las 2 epístolas a los Corintios, a Gálatas, también a Filipenses, Colosenses, y ahora vamos a considerar y ver las realidades en cuanto a nuestras vidas, porque estamos en Cristo, en las 2 epístolas a los Tesalonicenses, la primera y, obvio, la segunda. Y antes de entrar en el estudio, por ahí preguntas, ¿qué significa estar en Cristo? Significa que te diste cuenta que eres pecador y que has quebrantado la ley de Dios. Es el estado de todos nosotros, de cada persona que jamás ha vivido en el mundo. Nos nacemos y somos por naturaleza pecadores. Quebrantamos la ley de Dios, queremos hacer lo nuestro, no queremos que otro nos diga cómo tengamos que vivir nuestras vidas. Y es en sí la esencia del pecado. Lo vemos en Adán y Eva cuando ellos rehusaron someterse a Dios, escucharon la mentira de la serpiente, Satanás en la serpiente, y entonces desobedecieron a Dios. Y ellos hundieron la raza humana en el pecado. Y nosotros heredamos el pecado y la naturaleza pecaminosa de ellos porque eran los representantes de la raza humana y también por herencia natural recibimos esto. Y cada persona, cada uno de nosotros nos tenemos que llegar a entender que somos pecadores y que hemos quebrantado la ley de Dios. Y para poder estar en Cristo, también tenemos que arrepentirnos de tus pecados. Entonces, si estás en Cristo es porque te arrepentiste de tus pecados, te diste vuelta de tus pecados, cambiaste tu forma de pensar en cuanto a tu pecado, en cuanto a Dios, en cuanto a ti mismo. Y por fe confiaste y confías total y únicamente en Cristo para la salvación de tu alma. No confías en Cristo más tu iglesia. No confías en Cristo más tu bautismo. No confías en Cristo más tu confirmación. No confías en Cristo más ser buena persona o hacer buenas obras. No. Confías total y únicamente en Cristo para la salvación de tu alma. Si confías en Cristo más otra cosa, lamentablemente no estás en Cristo. No sos salvo bíblicamente. Efesios 2:8 dice que por fe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues de donde Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces hay que entender, no es Cristo más otra cosa, es Jesucristo únicamente, que dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él no dijo, nadie viene al Padre sino por mí y ser buena persona y por hacer buenas obras y por ser bautizado. No, no, Cristo únicamente.
la salvación por confiar en Él total y únicamente. Y como resultado, si te diste cuenta que eres pecador, si te arrepentiste de tus pecados, si confiaste total y únicamente en Cristo para la salvación de tu alma, entonces estás en Cristo. Ahora veamos esto en los tesalonicenses. Resultados, y en 8 áreas lo vamos a ver, aunque hoy lo veremos bajo 3 o 4 títulos, los primeros 4, lo que yo soy, lo que he sido, lo que estoy siendo y lo que yo seré en el futuro. Veremos lo que yo tengo, lo que yo hago, lo que yo haré y lo que yo puedo. Primero, lo que yo soy. Primera Tesalonicenses 1:4 dice que porque estoy en Cristo soy amado de Dios. Dice, porque conocemos, hermanos, amado de Dios, vuestra elección. Que de pensar en eso, que el creador y soberano del universo nos ama. Primero nos amó de tal manera que envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz por nosotros. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero una vez que reconocemos esas verdades, nos arrepentimos de los pecados, confiamos en Cristo, Él nos salva, nos hace aceptos en el amado Jesucristo y ya nosotros llegamos a ser hijos amados de Dios, el único y verdadero creador del universo. Esto es increíble. También porque estoy en Cristo, yo soy imitador del Señor. Primera Tesalonicenses 1:6 dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Primera Tesalonicenses capítulo 5, verso 4-5 dice que porque estoy en Cristo soy hijo de luz e hijo del día, no de la noche y ni de la tiniebla. Lo dice así, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día, el día del Señor, el día que comience el hecho de derramar su ira sobre la humanidad. No estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. También, porque estoy en Cristo, capítulo 5, versículo 8 de 1 Tesalonicenses dice que soy del día. Otra vez repitiendo esto, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Y segunda Tesalonicenses 2:13 dice que repite lo que leemos en 1:4, que somos amados por el Señor. Segunda Tesalonicenses 2:13 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Además, Dios nos ha escogido desde el principio para salvación. Es lo que somos. Ahora, porque estoy en Cristo, yo he sido elegido por Dios, parecido a lo que acabamos de leer en 2 Tesalonicenses 2:13, pero en 1 Tesalonicenses 1:4 leemos porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Si has puesto tu fe en Cristo, fuiste elegido por Dios desde antes de la fundación del mundo para salvación. Nosotros no nos dimos cuenta de esto, pero la palabra de Dios revela esa increíble verdad. Porque estoy en Cristo, yo he sido llamado al reino de Dios. Primera Tesalonicenses 2:12 dice, y os encargábamos
que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. Porque estoy en Cristo, yo he sido llamado a santificación, no a inmundicia. Capítulo 4 de Primera Tesalonicenses, versículo 7, dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. El contexto de ese versículo, comenzando con el versículo 3, pone en contraste la pureza sexual en contraste con la impureza sexual o la inmoralidad. Y Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, vidas no involucrados en la inmoralidad sexual y todas las diferentes formas que hay, sino de vivir en santidad, en pureza, en una manera honrosa a Él. Además, porque estoy en Cristo, yo he sido enseñado por Dios a amar a mi familia espiritual. Primera Tesalonicenses 4:9 dice, pero acerca del amor fraternal, fíjense, amor fraternal, amor entre hermanos, no tenéis necesidad de que os escriba porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Habéis aprendido porque fuisteis enseñados por Dios a amarse. También, porque esto en Cristo he sido puesto para alcanzar salvación y no la ira. Primera Tesalonicenses 5:9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Segunda Tesalonicenses 2:13, de nuevo, esto que hemos visto, porque estoy en Cristo, he sido escogido para salvación. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces, también con este versículo, porque estoy en Cristo, he sido santificado por el Espíritu Santo. Y el siguiente versículo, 2 Tesalonicenses 2:14, dice que porque estoy en Cristo he sido llamado mediante el Evangelio. Dice, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y he sido amado por Dios nuestro Padre. Segunda Tesalonicenses 2:16 dice, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Ahora, consideramos lo que estoy siendo, porque estoy en Cristo. ¿Qué está Dios haciendo continua y constantemente en nuestras vidas porque estamos en Cristo? Primera Tesalonicenses 1:10 dice que estoy siendo librado de la ira venidera. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera, nos libra continuamente. También Primera Tesalonicenses 2:4 dice que porque estoy en Cristo estoy siendo probado por Dios para descubrir las motivaciones del corazón. Dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Él prueba nuestros corazones para que nosotros podamos ver cuáles son nuestras motivaciones y nos prueba para aprobarnos. Y en Segunda Tesalonicenses 3, versículo 3, porque estoy en Cristo, estoy siendo afirmado
y guardado del mal. Dice, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y en el capítulo 3 de Segunda Tesalonicenses, verso 5, dice que estoy siendo encaminado en mi amor, en mi corazón, al amor de Dios. Segunda Tesalonicenses 3:5. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. También estoy siendo encaminado en mi corazón a la paciencia de Cristo. Ahora veamos uno más. ¿Por qué estoy en Cristo? Yo seré resucitado y arrebatado para recibir al Señor en el aire. El texto extendido, el párrafo de Primera Tesalonicenses 4, versos 13 a 17, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de lo que duermen los creyentes que han fallecido, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Qué tremenda seguridad y esperanza que tenemos en Cristo. También porque estoy en Cristo, yo seré o estaré siempre con el Señor, lo que dice el versículo 17. En Primera Tesalonicenses 5:23 dice que yo seré santificado por completo. Hay varias verdades aquí. El versículo 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Seremos santificados por completo y seremos guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En 2 Tesalonicenses 1:5 dice que porque estoy en Cristo seré tenido por digno del reino de Dios. La verdad es, no somos dignos de nada en nosotros mismos. Pero escuchen, 2 Tesalonicenses 1:5. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por digno del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. El hecho de padecer por el Señor va demostrando la realidad de nuestra salvación, porque nos identificamos con Él. Y como resultado, y por la obra de su gracia en nosotros, seremos tenidos por dignos del reino de Dios. Y el versículo 11 de 2 Tesalonicenses 1 dice que seremos tenidos por dignos del llamamiento de Dios, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. También que cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Porque estoy en Cristo, seré glorificado en el Señor Jesucristo, dice 2 Tesalonicenses 1:12, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Y por último,
por lo que vamos a ver en este estudio. Veremos la otra mitad la semana que viene. Porque estoy en Cristo, seré afirmado y guardado del mal. Segunda Tesalonicenses 3, versículo 3 dice, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Oh, amigo, tu estado delante de Dios o es estar en Cristo o no estar en Cristo. Y te ruego que consideres tu estado delante de Dios, si has puesto tu fe en Cristo, si te has arrepentido de tus pecados, estas verdades que acabamos de ver se aplican directamente a tu vida. Y te animo a que medites en ello y si hay algunos que te llaman la atención, te animen, te retan, te fortalecen, que entonces le mediten en esas verdades. Pero por otro lado, si te das cuenta que no estás en Cristo, te ruego, amigo, en el nombre del Señor, que quebrantes tu corazón delante de Dios, que busques al Señor en la oración, que confieses tus pecados, que confíes y confieses a Dios la necesidad de la salvación que solamente Cristo te puede dar. Y Él entrará, te perdonará, entrará en tu vida, estará Cristo en tu vida y estarás en Él. Que des tu vida al Señor.